Tengo muy presente que uno de los señores que empezó a ayudarnos, sobre todo a pues a ver pues la verdad, quién vivía y quién ya no vivía. Y yo me acuerdo que hubo un señor que dijo, hey, aquí hay una niña abajo del carro. Y ese mismo señor dijo, y ya no la libró. Y fue un impacto tremendo para mí, pues yo no. Qué gusto saludarlos otra vez en Chile, Tomate y Cebolla, en nuestro segundo capítulo, nuestro segundo episodio. Y como les hemos dicho siempre, aquí queremos presentar a personas como ustedes y como yo, personas como Jesús Stamatis, personas que no necesariamente son los más exitosos en lo económico o en lo deportivo, pero que han sido guerreros de vida y que vienen siempre a compartir una herramienta, a compartirnos una experiencia. Jesús Stamatis Godoy, bienvenido. Muchas gracias, Jorgo. Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Un placer. Oye, Jesús, pues empezó con un tema por ahí. Yo me acuerdo cuando empezó la pandemia, que andabas en China, que estabas escondido con el tema del COVID. ¿Cómo estuvo ese rollo? Bueno, ese rollo ¿Que fue la embajada te iba a sacar? ¿Cómo estuvo? fue una confusión muy divertida, la verdad. Había un Jesús Stamatis en China, en esos tiempos, y precisamente en la ciudad de Wuhan. Entonces hubo una confusión tremenda porque pues mucha gente pensaba que era yo. Digo, no habemos muchos. Era Él un es de aquí homónimo también mío. de Sinaloa. Sí, pues Jesús Ok. Stamatis, que estaba en China, es mi medio hermano. Ok. Es mi medio Ok. hermano mayor. Entonces de repente por ahí me llegaban en Facebook mensajes de, oye, no me acuerdo el nombre que se te ocurra, soy reportera del debate y te quiero entrevistar del COVID y tal. Y yo, hey, me estás confundiendo, yo no soy. Pero de repente un que otro mensajito ya más subido de tono de que, ay, si lo ven ahí en México, hay que quemarlo, hay que lo que sea. Pero nunca pasó a mayores. No, ni conmigo ni con él, ¿no? Así que Ok. todo bien, gracias a ¿Y nunca Dios. te dio COVID tampoco, sí? Pues me dio, como yo creo que a la gran mayoría de las personas, pero nada grave. Me aliviané en 3, 4 días. Qué bueno, Jesús. Oye, fíjate que pues estás invitado por muchos motivos. Yo tengo tiempo de conocerte y siempre te he admirado. ¿Qué edad Muchas tienes? gracias. 35. O sea, 35 años. Y yo siento que has logrado muchas cosas. Yo sé que tuviste una niñez complicada. Bueno, pues es una historia, digo, Háblame así como si fuéramos, como que no hay Como nadie que no están grabando. Sí, porque te veo como que te pones como que, oh, buen día, claro. es que Oh, la tú transición aliviánate. entre no estamos grabando y ya estamos Tú grabando. aliviánate, como hace rato. Bueno, pues mi niñez, a ver, complicada, pues seguro que hay muchas más complicadas, pero te cuento cómo fue la historia. Yo nazco aquí en Culiacán, mi mamá y mi papá me tienen en 1990 y ellos finalmente pues no se casan, no hacen vida juntos. Entonces yo fui hijo de mamá soltera durante algunos años y luego mi mamá tuvo otra relación de pareja que sí se casó y tal. Y de ese matrimonio nacieron mis dos hermanos menores, ¿no? Oye, espérame, cuando en ese primer proceso pues no le toca a papá estar con ustedes, que fue difícil, porque sí es un tema que viene a hacer la diferencia en muchas personas, ¿no? Bueno, yo tenía 4 años, quizás 5, cuando mi mamá ya empezó esta nueva relación. Ok. Entonces, la verdad, yo estaba muy chiquito. No tengo como muchos recuerdos de, ay, que fuera como muy traumático en ese de momento. chavito, del kinder. Ajá. Mi mamá hizo una extraordinaria labor, la verdad. Ok. Siempre estuvo ahí súper presente, siempre en todos los eventos escolares y todas las cosas del día a día. Yo lo que sí me acuerdo es que en casa nunca faltaba nada. Ok, Y ok. afortunadamente, pues la verdad que mi mamá siempre estuvo muy presente, ¿no? Excelente. Y bueno, fueron pasando los años, nacen mis hermanos, más o menos hasta los 12 años de ¿Tus edad. hermanos de sangre? Sí, de ¿O mi ya mamá. de la segunda. O sea, hermanos porque son hijos de mi mamá. ok. Pero no son hijos de mi papá. Son Ya. hijos del Fuiste hijo matrimonio. único, pues. Yo fui hijo único en ese Con tu sentido. mamá, pues, claro. Aunque pues mis hermanos de mi mamá con su marido, Claro. aunque no son mis hermanos de papá y mamá, son mis Crecieron hermanos porque contigo, crecimos por supuesto, juntos. por Así es. supuesto. Entonces, pues la vida era francamente muy buena. Yo estaba en una escuela que me la pasaba súper bien. Ok. ¿Eras bien portado? Más o menos, Bueno, pero me iba muy bien en las porque ahorita no calificaciones. tanto, pero bueno. No, ya. Pero me iba muy bien en las calificaciones. Siempre Ajá. fui muy inquieto de deportista, jugaba fútbol y bueno, ahí andaba en todos los relajos de la escuela que podía haber, ¿no? Y donde se pone más interesante el asunto fue por ahí en el 2002, 2003. Pues hubo un accidente de carro, mi mamá, mis hermanos y yo. Y a partir de ahí, la verdad que
cambiaron drásticamente las cosas en casa. Eso se combinó, el tema del accidente se combinó con el divorcio de mi mamá y Ok. por lo tanto también al mismo tiempo un tema económico en casa que pasó de ¿Qué? estar francamente muy bien. ¿Cómo fue ese accidente? Pues íbamos a Mazatlán, un viaje de verano. Era un viaje que se hacían varias mamás con los hijos, varias mamás de la escuela Ok, con los hijos. ok. Era el segundo o tercero que íbamos, no recuerdo bien. Yo tenía 12 o 13 años. Ok. Y ¿Tus hermanos qué tenían? pues mi hermana tendría 8 y mi hermano 6 o 7. Ok. Este, y bueno, pues íbamos a Mazatlán. Yo iba medio dormido, me acuerdo. Y simplemente mi primer recuerdo es que desperté y el carro se agitaba un chorro. Al punto en que nos volteamos en el carro y yo, gracias a Dios, me pude bajar del carro como me subí, prácticamente intacto. Ok. Pero pues ahí mi hermana tuvo una lesión cerebral. Ella estaba bien, o sea. Ella estaba niña perfectamente. Normal, o sea, Sí, normal. pero por el giro del carro, ella se salió del carro por la ventana y su cabeza pegó en el piso y tuvo un daño cerebral permanente. Mi mamá también tuvo pues serias lesiones, sobre todo en sus cervicales. Fue un milagro que mi mamá se recuperara prácticamente al 100%, sin achaques. Ahorita puede caminar y toda su vida normalito, pero estuvo a nada de tener pues una discapacidad permanente que gracias a Dios no sucedió, ¿no? A tus 12 años, ¿cómo fue eso para ti? Pues yo recuerdo que estaba como en un shock de decir, a ver, yo me siento bien físicamente, pero sé que aquí pasó algo gigantesco. Íbamos varios carros, íbamos 3 o 4 carros, entonces se pararon a auxiliarnos inmediatamente. Yo tengo recuerdos así como nublados en el sentido de no tengo la secuencia cronológica muy clara. Recuerdo que llegaron unas personas que no iban con nosotros en el viaje y se pararon a auxiliar también. Tengo muy presente que uno de los señores que empezó a ayudarnos, sobre todo a ver, pues la verdad, quién vivía y quién ya no vivía. Y yo me acuerdo que hubo un señor que dijo, hey, aquí hay una niña abajo del carro. Y ese mismo señor dijo, y ya no la libró. Y fue un impacto tremendo para mí, pues yo pasé de estar dormido en la carretera a despertar con eso, ¿no? Se equivocó en su diagnóstico el señor. Afortunadamente mi hermana vive hasta ahorita, pero quedó con lesiones permanentes, la verdad, con una discapacidad. Pero bueno, después de ese momento, pues ya no llegaron las atenciones médicas después de bastante Oye, tiempo. no, o sea, perdón. Llegaron las atenciones médicas, tardaron. Eso fue crucial en la no recuperación, sobre todo de mi hermana. Pues ya a los hospitales, a las salas de urgencia. Ahí yo no tengo muy claro qué pasó en cada momento. Porque yo me acuerdo que yo me fui de raite con una tía de cariño, pues, con una amiga de mi mamá de las que iban en el viaje. Y francamente no tengo muy clara la línea de tiempo de lo que sucedió con mi mamá en ese momento. Sé que se fue en ambulancia, mi hermana lo mismo. Pero caray, yo lo único que recuerdo es que mis tías que iban conmigo en ese viaje, pues súper, súper solidarias y obviamente apoyándonos en todo. Pero sí yo sabía que en ese momento mi vida estaba cambiando permanentemente, Te voy a pero hacer no una dimensionaba. pregunta muy personal. Eras chico, Sí. pero ¿cómo se llama tu hermanita? Alessandra. ¿Extrañas a Alessandra? Bueno, por supuesto. La Ale era una niña, además de que era muy bonita físicamente, era una niña súper buena para la escuela, súper alegre. O sea, sí, a pesar de tu corta edad, sí tienes esos recuerdos. Sí, por bien supuesto. claros. Acuérdate que yo tenía pues 12 años. Sí, Y la sí, Ale sí. ya tenía 7, 8. O Sí. sea, la verdad es que sí, pues sí, éramos hermanos de la misma casa y convivíamos y todo. Y aparte, pues era la niña de la casa. Claro. O sea, éramos yo el mayor, la Ale y el Max. Entonces ella era la niña, pues. Y era pues los ojos de la casa, ¿no? Y claro que me acuerdo. Y obviamente que, a ver, yo no soy la mamá, pero yo me imagino que mi mamá es la que de repente, hasta la fecha, de tener momentos súper difíciles con ella, ¿no? En sus recuerdos. Ahora yo tengo la piel chinita ahorita. No, yo es tengo, que yo tengo fue- tres hijas, como tú sabes. Sí, sí. Y el conocer a una, pues una de 11, y Dios no lo quiera, en unos años acordarte de un hijo, cómo era, qué hacía, pues debe ser difícil, ¿no? No, imagínate. Y digo, a mí lo que me tocó vivir fue una mezcla entre shock de no saber qué estaba pasando, por un lado, pero por otro lado sí tener esta sensación clarísima
de que algo había cambiado para siempre, ¿no? ¿Y cómo fue ese cambio? Porque sé que ha sido un proceso. ¿Qué edad tiene ella ahorita? Pues la Ale tiene ahorita ya, pues ya es una mujer, ¿no? Tiene 31. Ok. Entonces hace unos 22 años de este Sí, accidente. esto fue en el 2002, 2003. Y sé que estos 22 años no han sido sencillos. A ver, imagínate que es un bebé, en el sentido de que hay que darle de comer, hay que asearla, todo lo que se le hace a un bebé, pero pues es un adulto en cuanto a su edad, ¿no? En fin, la verdad es que el reto mayúsculo se lo han llevado mi mamá y mi hermano, el Max, porque ellos hasta la fecha son quienes están al pendiente al 100% de que a la Ale no le falte nada, ¿no? Desde, pues, de que la alimentación, que moverla de un lado para otro, que es un rato acostada, un rato sentada, que le ponen la tele, en fin. La atención del día a día. Eso es una de las cosas que principalmente cambiaron en casa. Y ahí sí que mis respetos porque mi mamá combinó eso con sostenernos económicamente. ¿Cómo fue ese? Vamos a entrevistar un día a tu mamá. ¿Cómo fue Sí. esa historia de lucha en ese momento para ella? Pues No, mira, no tenía chamba porque estaba complicado para ella. estaba complicado por diferentes factores y todos de seriedad, ¿no? Para empezar, pues ella tenía una situación familiar nueva también, o sea, la separación con su matrimonio, o sea, de su marido, pues estaba sucediendo. Este, ya la chamba a la que se dedicó por años ya no estaba sobre la mesa y sucedió todo al mismo tiempo. Relación personal, chamba y luego el tema del accidente, ¿no? Podemos perder mucho de un minuto a otro, Pues Jesús. imagínate, o sea, la verdad que de esas lecciones de la vida que se aprenden con mucho dolor y que, digo, esta es una conversación para tener con mi mamá, ¿no? Pero definitivamente el aprendizaje al precio de ese nivel de dolor es algo que simplemente se te tatúa en el alma, pues. Tú eres una persona, y no nos vamos a dar el tema espiritual, energético, tú eres una persona muy creyente. Por ahí está un pasaje de la Biblia, Job, no recuerdo si es el Nuevo o el Antiguo Testamento, donde Job pues pierde todo, ¿no? Y a pesar de eso pues resurge. Eh, ¿cómo resurge? ¿Cómo resurgen ustedes? ¿Cómo tu mamá, como ave fénix, sale adelante? ¿Cómo lo saca adelante? Pues mira, en esos momentos había dos retos principales en la familia. El primero era preservar o recuperar en la medida de lo posible la salud. Y ese fue un proceso de mucho tiempo y súper cansado. Yo tengo que reconocer que mi mamá tuvo muchos ángeles convertidos en personas a su alrededor que nos ayudaron, porque me incluyo tremendamente, al nivel, Yorgo, de que yo no sabía dónde iba a dormir cada día, pues. O sea, ¿Cómo? un día yo iba a dormir en casa de mi abuela y otro día a lo mejor en casa de una tía y así porque Ok. pues mi mamá volvió a ser mamá soltera, es decir, yo con mi papá no tenía relación y, y pues mi mamá estaba en el hospital. O sea, mi mamá no Ok. estaba disponible porque estaba pues recuperándose del accidente. Ok. Entonces ahí hubo un montón de personas. Si te hago la lista, no se me va a olvidar alguno. ¿Alguien en especial que a lo mejor quiera así mencionar su Híjole, nombre? pues es que tengo, Son tengo muchos, o sea, mi tía María Elena, mi tía Sandra, ellas saben quiénes son, ¿no? Gente que fue súper, súper importante en el impacto inmediato que causaba en la vida de mi mamá y de nosotros ese accidente, ¿no? Yo la verdad no puedo decir, ay, yo fui el que lo sufrí. La neta, hubo un montón de gente que me arropó a mí. Yo no tuve ningún percance de salud. O sea, a mí la verdad me choqueó, pero quien de a de veras se llevó el paquete gordo fue mi madre. ¿Cómo, si tú estabas bien de salud, conociéndote, yo estoy seguro que tú aportaste de alguna manera a esa edad? Bueno, Y yo seguramente en tenía... los años consecuentes, que nunca he platicado ese tema contigo. No, es Me estoy arriesgando con esta No, pregunta, hombre. porque no sé si lo hiciste o no, pero creo que sí. Mira, todavía era estudiante en la secundaria. Ahí tuve otro de las personas que la verdad se portaron extraordinarios. Fue, pues en general, todo el personal de la escuela del Yolistli, pero el director de ese entonces, Armando Trejo, se portó extraordinariamente. Ahí mi papá también nos apoyó, me apoyó Ok. a mí económicamente Ok. para terminar la secundaria y también la prepa y la carrera. Eso sucedió, la verdad, porque ya con el paso del tiempo, pues mi mamá ya un poquito mejor de salud, pues lo que sea cada quien,
me instó a que, oye, ve y toca esa puerta, es tu padre y seguro que te va a tender la mano, nomás Después que de muchos años. no tú. había habido necesidad y habían cada quien tomado su camino, pero, oye, pues no pasa nada. Fíjate que nos deja una lección ahí ya, Jesús. Atrevámonos a hacer eso que creemos que Sí. no va a suceder, ¿no? Mira, yo la verdad que no sabía qué esperar en ese momento. Lo que sí tenía muy claro es que yo quería seguir estudiando. Ok. Mi mamá tenía clarísimo que yo debería de seguir estudiando. Y bueno, pues la verdad que tocamos esa puerta y mi papá respondió muy favorablemente, adelante, sí, me apoyó con el tema de mis estudios. Mi manera de aportar en ese momento era continuar estudiando. Ok. Tuve ahí una que otra, ya más grandecito en la prepa, mentiras, todavía en la secundaria, tuve chambitas de verano y ahí, con esa lanita que agarraba, pues compraba mis útiles y así, cosas menores, ¿no? La verdad, pues yo estaba muy, muy joven todavía. Este, pude terminar la secundaria, la prepa, con el apoyo económico de mi papá. Y ya de mi mamá, porque mi mamá se recuperó, pudo empezar a trabajar otra vez. La neta, pudo empezar a trabajar, pero batalló, porque tampoco es como que ganaba un billetal, pues. Claro. Entonces, pues de mi mamá dependíamos yo, el Max y la Ale, y nos nombro en este orden por orden de edad, ¿no? Pero además, mi abuela, mamá de mi mamá, también. Ella trabajaba, incluso trabajó hasta muy mayor, pero pues sus ingresos tampoco eran tan altos. Entonces era abuela, que fue mamá soltera, mi mamá, mamá soltera también, y nosotros tres de chavitos, ¿no? Fíjate qué importante mensaje estás dando cuando a veces a los hijos tu trabajo es estudiar. Tu trabajo es responsabilizarte del esfuerzo que están haciendo tus padres para que saques adelante tu chamba, que es estudiar. Pero Y a veces no lo ven así, ¿no? yo Los tuve ese jóvenes. privilegio porque a pesar de todo el caos que sucedía en casa, que la neta no me estaba sucediendo a mí nomás, yo ni siquiera era el protagonista de eso, era Claro, mi mamá. claro. Ella, encima de todo ese paquete de malas noticias, ella se las ingenió para que esa fuera mi chamba, nomás Ok. estudiar. O sea, yo no sé cómo le Claro. hizo, yo no sé, la neta, yo no sé a qué horas dormía. Sé que dormía porque pues ahí la veía, pero probablemente si le preguntas, ni ella sepa cómo Pero logró fíjate qué resolverlo. mujer tan fuerte también, porque muchas veces cuando uno está en una situación complicada como la que ella estuvo, deciden los papás, los adultos victimizarnos. No, mi Y a mamá, veces cero. transmitimos eso a los hijos, ¿no? Y lo único que generamos pues es un retraso. Claro que mi Ya no mamá somos tuvo responsables. seguramente momentos muy Por complicados supuesto. emocionalmente. No la recuerdo yo así como con imágenes muy dramáticas de llorando, Ujú. aunque seguro que tuvo eso en su vida. Yo lo que sí recuerdo con mucha nitidez es la fortaleza de todos los días, ¿no? De que todos los días había que hacer desayuno, comida y cena y también chambear y Claro, también las tareas y claro. también... Y acuérdate que mi hermano, el Max y yo, pues estábamos perfectamente bien, pero la Claro. Ale, ella pues volvió a ser un paciente permanentemente. O sea, mi mamá tenía que combinar criar a sus hijos varones que tenían salud, gracias a Dios. Cuidar a mi hermana, que ella pues quedó discapacitada permanente. El sostener económicamente la casa. Y aparte, encima de todo eso, pues ella tenía una vida personal, ¿no? O sea, que la verdad que yo eso es una cosa que nunca le voy a poder retribuir. Ella sacrificó un montón de sus años de su juventud, de cualquier salidita, de encontrar a lo mejor una pareja en otro momento. Por ustedes. Pues la neta, por eso, por nosotros. Ella en su mente supongo que decidió que esa era su prioridad y, y eso, la neta, me permitió a mí tener una historia que contarte ahorita de cómo la vida pues ha sido buena y cómo las cosas se han ido alineando, pero no hubiera sido posible, pues. cómo se han ido alineando? ¿Qué es lo que más, digamos, que has heredado en vida de tu madre? Pues yo creo que dos aprendizajes centrales. El primero, con vergüenza no se llega a ningún lado. Ok. Y el segundo, A ver, elabora un poquito más en ese. Con vergüenza no se llega a ningún lado. mira, yo estudié en una escuela que la neta en esos años era de las mejores escuelas de Culiacán, Ok. en el kinder, en la primaria, en la secundaria. Ok. Y luego entré al Tec Milenio, en la prepa, y pues era una buena escuela, pero no era el Tec de Monterrey. Y en la secundaria donde yo iba, casi todos se iban al Tec de Monterrey, pues. Entonces, bueno, primera cosa diferente que me pasaba a mí comparado con los compañeros, pero va para adelante.
Mi mamá, ¿cómo vivía eso todos los días? Mi mamá se dedicó a vender collares, vender tortas, vender bolsas, vender cosas por catálogo, o sea, lo que sea. Entonces yo veía que si mi mamá era echada para adelante con eso, yo que me iba a agüitar de que no fui al TEC, pues. O yo que me iba a agüitar de tal o cual cosa, de que si yo iba en el salón y yo veía que un compañero traía tal o cual par de tenis o carro y yo no traía. X, o sea, al final del día hay que salir adelante, no es ninguna tragedia. A ver, la gente no nace con los tenis más caros ni con el carro más fresa, pues. O sea, lo chilo es que tengas la posibilidad de vivir el día de hoy y que, oye, si quieres, es muy válido tener ambiciones y alcanzarlas también es bien válido. Hay que sudarle nomás, ¿no? Poquito. Ok. O a veces muchito. Y en el caso de mi mamá, la neta que si yo aprendí es que con vergüenza no se llega a ningún lado y que no hay tiempo para estar agüitados. Ok, ¿por Porque qué? ese tiempo que duras agüitado Ajá. es tiempo que debiste haber usado en otra cosa. Sobre todo si hay gente que depende de eso. Ok. Eso es una cosa bien potente. No tenemos No tiempo sé. para estar tristes. Y si lo tienes, la neta, qué lujo, ¿eh? Ok. Yo creo que nadie tenemos ese tiempo para estar agüitados. Y aunque no tengas hijos, y aunque no estés casado. ¿Por qué? Porque incluso es un tiempo que te debes tú a ti. Vamos a suponer que pasaste agüitado un par de horas por X situación. Ese par de horas ya no volvió, ¿no? Es muy válido. Duelar es muy válido. A veces es inevitable. Pero pues yo creo que hay que hacerlo desde la conciencia de que la vida sigue. Y mientras la vida siga, te aseguro que hay gente que quisiera estar en tus zapatos, pues. Oye, y veo por lo que comentas que tú también heredaste esa pasión por las ventas. Sí, Porque vendes de todo. he vendido un montón de cosas. Si te digo, me gustan tus zapatos, te lo quitas. ¿Y cuánto? Te lo ¿Cuánto vas vendo por él, no? ahorita. Y si te descuidas, te lo vendo más caro que lo que me costó. Oye, Si me descuido, me lo das más caro de lo que te costó. sí. Mira, sí, desde chavito intenté ganarme un poco, o sea, bueno, un poco que para mí era mucho de lo que podía en el momento. Y llegué a hacer cada ocurrencia para ganarme una lana. Este, ¿Por qué? Uno, porque yo ya había vivido ciertas comodidades de más chico que la Ok. verdad extrañaba. Bien, ¿cómo qué? Pues, por ejemplo, no sé, comprarme el balón de fútbol nuevo, Ok. porque yo era muy futbolero. Ok, O ok. la playera del equipo que me gustaba, Va. la nueva, la original. Claro. Y pues de Claro. repente eso era una ¿Eres normalidad. americanista? Sí. O- Soy A ver si no americanista, se nos baja el muy rating. orgullosamente. Este, y de repente era una cosa bien normal para mí en una etapa de mi infancia Ok. hacer algo que yo veía lejísimos en una etapa más avanzada de edad, ¿no? Bien. Entonces yo me acordaba de lo que se sentía y extrañaba, pues. Ok, mira. Entonces dije, oye, yo quiero. Y me sirvió mucho el esfuerzo que hicieron mi mamá y pues mi papá también, porque también le puso lana, para que yo fuera en buenas escuelas. Este, y yo siempre veía a mis compañeros que, pues la neta, muchos de ellos tenían una situación económica mejor que la que yo vivía en casa. Y yo lo veía con un afán de decir, yo quiero vivir eso. No desde el rencor ni desde el dolor, esto está muy como romantizado, ¿no? Pero desde la onda sana de decir, oye, yo quiero poder, no sé, si me da la gana ir al sushi, pues no pasa nada, pues. Y bueno, eso empezó a crear en mí este ímpetu de querer trabajar ya. Ok. O sea, empezar a trabajar en cuanto pudiera. ¿Qué tenías ahí cuando empezaste? Yo con- empecé a hacer cosas de manera informal a mis 15, 16 años, de esas chambitas en verano, Sí, de sí, fin sí. de semana. Y en cuanto cumplí 18, en mayo, yo en junio ya fui a pedir chamba en el Office Depot de Cinépolis. Muy bien. Y me contrataron de cajero ahí. Muy bien. Yo iba en el Tec Milenio, era estudiante. Y me acuerdo que me dijo el gerente de la tienda, oye, aquí vienen, pues la raza que viene a comprar, pues muy probablemente sean tus compañeros de la Ok, escuela y así. ok. ¿Cómo te vas a sentir con eso? Ok. De ahí lo de con vergüenza no se llega a ningún lado, ¿no? Ok, Y ajá. yo, no, jalados, adelante, yo quiero la chamba. Era estar 8 o 9 horas de pie. Yo no sabía esto cuando entré a trabajar ahí. Ok. O Ya sea, viene la ley silla, entonces va a cambiar eso. bueno, en probablemente. ese momento no había ley silla, ni ley Ajá. banquito, ni ley me voy al baño a hacerme tonto. Claro. ¿no? O sea que yo estaba ahí 8 horas de pie, con excepción del ratito que iba a comer, la neta. Se me hizo muy pesado físicamente, ¿no? Y entré a chambear ahí y en esas 2 semanas, porque nomás duré 2 semanas, ¿no? La neta no aguanté, renuncié. ¿A poco? Ok, Sí, pero ahí ok. te va. En esas 2 semanas, llámale coincidencia, llámale destino, yo le llamo Dios. Ajá. Llegó a comprar unas cosas
el papá de un amigo del kinder, de la primaria, de la secundaria, que en ese momento él tenía un puesto en el gobierno del estado, un puesto muy bueno. Ok. Y pues me ubicaba perfectamente porque Su donde amigo de toda yo la vida. estudiaba, ajá, Su o sea, hijo. éramos un salón chiquito, era como mi tío, pues. Ok. O sea, yo iba a comer a su casa y así, pues. Y te vio chambeando ahí. Me vio, lo despaché y me dice, oye, pues échame una vuelta a la oficina, y platicamos. Y aunque no me dijo nada más que eso, yo ya sabía que era para algo chilo, seguramente alguna invitación de chamba, no sé, ¿no? A mí la neta me puso de súper buen humor. Eso fue, no me acuerdo qué día de esos 15 días. Y yo me acuerdo que yo renuncié un día que a mí como cajero me pidieron, en el turno que cerraba la tienda, me pidieron que lavara el baño de la tienda. Ok. Y ahí yo tracé la línea, no por sangrón ni nada, Claro. pero la neta sí tuve la resistencia a hacerlo. Porque aparte me acordé, mi mamá me pedía que yo, como parte de mis tareas de la casa, que yo lavara el baño. Ok. Y sí lo hacía, pero lo hacía de bien mala gana, pues. Ok. Entonces yo pensé, supiera mi mamá que me pusieron a lavar el baño aquí. El caso es que al día siguiente, la neta, sí les tiré la toalla. Y Ok. fui y le tomé la palabra a este señor que te digo que me Sí. encontré en la caja, el papá de mi amigo. Y le eché la vuelta a la oficina y sí, la neta que a partir de ahí, yo siento que ese encuentro en el Office Depot con él fue lo que marcó un antes y un después en mi vida profesional. Porque sí, efectivamente mis sospechas resultaron ciertas. Me ofreció un puesto en el gobierno del estado. Y eso fue neta un alivianón, pues. Yo tenía 18 años todavía Si no cuando hubieras entré. chambeado en Office Depot, probablemente nunca hubiera dado eso. No sabemos, ¿verdad? Probablemente, nunca lo sabremos, pero pues, a ver, en el Office Depot también me pagaban 2,000 pesos a la quincena, nomás cobré una quincena. Y a mí se me decía que me pagaban muy bien. Ok. O sea, yo sentía, la cobré. Es más, me acuerdo que mi abuela me dijo, ¿y por qué te sales? Te pagan muy bien. Fíjate, mi abuela me regaló los zapatos con los que yo iba a trabajar. Ella trabajaba en una tiendita de abarrotes en Galería San Miguel. Ok. Había un estanquillo en una cuchilla. Y ahí de su sueldito ella me los regaló, fíjate. Y me acuerdo que me dijo, no renuncies, ganas muy bien. Yo sabía que ella no me entendía porque, o sea, ella no estaba como muy de acuerdo que yo renunciara, pero pues no, tampoco se me puso batallosa, ¿no? Y luego empecé a entrar, ya entré a gobierno y trabajaba y estudiaba. Y me vino al 100. Los horarios se prestaban, ganaba más dinero que lo que me pagaban en Office Depot. Y a partir de ahí, la verdad que fue todo mejoras, pues. O sea, unos años más tarde, la misma persona me dio la confianza de un mejor puesto y luego me apoyó con una maestría en el TEC de Monterrey. Mira, wow, O sea, ok. la neta que yo a esta persona, este señor, él sabe quién es, le tengo un cariño muy especial. Y toda mi familia, ¿no? Mi mamá también, mis hermanos saben perfectamente todo lo que me cambió a mí la vida profesional, él. ¿Qué más has vendido desde entonces hasta hoy? A mí me ha tocado Mira. que vendas bolsas de mujer, Ajá, me ha sí, sí. tocado que vendas mariscos, departamentos. ¿Qué tanto has vendido en todo este tiempo? Bueno, esas tres Ajá. he vendido, cabrón, he vendido paquetes de fotografía, he vendido carros, o sea, de que el Ok. carro de algún conocido y yo lo Tú eres el broker. Sí, no sé, he vendido pues publicidad, o sea, lonas, volantes, he vendido muchas Y cosas. das asesorías también en finanzas, ¿no? Sí, también actualmente vendo consultorías en tema de ventas para De desarrolladores departamentos. inmobiliarios, pero pues he vendido un montón de cosas y la verdad que pues yo estoy convencido de que alguien que se anime a vender, mucha gente dice, es que no es para mí, es que no sé. A ver, nadie nace sabiendo nada, Claro. pero el que se anima a hacerlo nunca va a ser pobre, nunca le va a faltar que llevar a su casa. Pues. ¿Te consideras un buen vendedor? Pues yo me considero que sí. ¿Qué es lo que hace un buen vendedor? Dime tres cosas. Pregunta mucho. Pregunta mucho sobre lo que va a vender o a qué te refieres. Le pregunta a la persona que tiene enfrente, Ajá. que mucha gente le llama cliente, ¿no? Ajá. Pero a la persona que tengas enfrente le tienes que preguntar si quieres hacer una relación de negocios, qué le duele, qué no le duele, qué le gusta, qué siente qué siente que necesita. No necesariamente qué necesita, pero qué siente que necesita. Las ventas, en mi opinión, digo, yo no me considero como para dar un curso o clases de ventas, pero en mi opinión las ventas se hacen preguntando y teniendo esta sensibilidad de entender qué es importante para la otra persona. A la gente le choca que le vendan algo, pero a la gente le gusta mucho comprar. Ok, muy interesante, ¿cierto? Entonces no es la misma, pues. Tienes No es la razón. misma vino el Estamatis a venderme algo a que le compre algo al Estamatis. Claro.
Claro. Entonces, digo, estos trucos, ya luego a lo mejor me platico con algún prospecto y me cacha, ¿no? Pero no, es la neta, ¿eh? O sea, yo supongo que la empatía es la base de alguna transacción exitosa y en general de un montón de relaciones, no solo comerciales, sino personales en la vida. Si tú sabes o si tú te sientes que la persona con la que platicas te entiende, no necesariamente le platicas para que te resuelva, pero nomás con que te sientas bien platicando, hay la apertura y la confianza para hacer muchas cosas. ¿Te consideras un hombre exitoso? Sí, sí ¿Por me qué? considero un hombre exitoso porque aunque hay un montón de cosas en mi vida que todavía quiero lograr Ujú, y que me ujú. faltan, tengo la sensación y el convencimiento del que lo mucho poquito que me he propuesto, casi todo lo he logrado. Por ejemplo, en su momento me propuse trabajar de muy chavo y lo logré. Me propuse graduarme joven, lo logré. Me propuse hacer una maestría. Y no quiere decir que yo sea wow, ¿no? Pero la neta, entre que siento que eso sí es fundamental. Siempre supe que lo podía lograr. ¿Cómo sabías? ¿Por qué Pues sabías? tenía una porrista de lujo en mi casa, que era mi Claro, mamá. Mi claro. mamá me sembró la idea en mi cabeza de que yo Por- soy un fregón. Fíjate qué bien. Yo no sé si eso es verdad o no, pero ella se encargó de sembrarme esa idea en la cabeza y eso es la clave. Acabo de leer del efecto Pigmalión y mencionaba eso, ¿no? Como cuando empujamos a alguien, logramos que alcancen sus objetivos. ¿Sí? Y aunque, repito, hay un montón de cosas que quiero hacer, las cosas que me he propuesto he sentido que las he logrado y sobre todo creo que no hay que pensar en chiquito en cuanto a tu objetivo. O sea, si tú quieres o tienes inquietud por algo y sientes la cosquillita, no lo descartes que porque se te hace muy grande. Porque si sientes en tu pecho, en tus tripas, que lo puedes hacer, suena bien trillado, ¿no? Pero neta que sí hay un modo de hacerlo, pues. Quiero tocar un último tema contigo que sé que para ti es importante y es qué papel tiene Dios en tu vida Pues mira, y qué herramientas desde el punto de vista religioso, esotérico, energético, te han aportado en este proceso de crecimiento y de creencia en ti mismo. el rol de Dios en mi vida ha tenido o sea, como varios momentos o maneras en las que yo he percibido a lo que le llamamos Dios, ¿no? Ujú. En su momento, como todo o casi todo mundo, pues a mí me bautizaron católico de Claro. bebé y ni me acuerdo, y bueno, no me acuerdo de haber ido mucho a misa, la verdad, pero ya más adulto me tocó aproximarme a Dios desde un punto de vista no tan religioso, pero sí con las mismas bases de la religión, que es la Biblia, ¿no? Y desde un punto de vista muy práctico. Fíjate que hablar de Dios me llamó mucho la atención una vez que escuché esta frase. Oye, ¿tú crees en Dios? Sí creo, pero más bien yo diría que yo conozco a Dios. O sea, Ok, lo he visto, lo he sentido, lo he escuchado y hasta cierto modo, porque te lo permite, incluso está escrito en la Biblia, lo he puesto a prueba. ok. A Y ver, ¿cómo está eso? hay un versículo en la Ok, lo he Biblia puesto a prueba. Ajá. que dice, comparte el 10% de tus ingresos Ujú. a la obra de Dios o a Dios, o no El recuerdo diezmo. textual, y verás florecer algo así como que te iba a ir muy bien en Ujú. la vida. Y dice, ponedme a prueba en esto. Está escrito, no me lo estoy inventando. ¿Lo has Ese, puesto a prueba? sí, claro, lo he ¿Cómo? puesto a prueba primero desde la curiosidad. Ok, ¿Qué dice ese versículo en específico? Compartir. ok. No dice dale dinero a tal o a cual en específico. Dice compartir. Y bueno, vamos poniendo a prueba esto de compartir Ujú. a ver qué pasa, ¿no? Dame un ejemplo específico. Mira, yo empecé a compartir cada que yo tenía un ingreso, ya Ajá. sea por sueldo, por alguna cosa que hacía extra, un pedacito de eso se lo regalaba a alguien. Ok, Muchas veces la neta era mi mamá, pero en otras ocasiones era a mi hermano o a un extraño en la calle ok. o participaba en alguna cosa de caridad que alguna persona más organizaba, pero había que soltar ese pedazo. Mm. Y mágicamente volvía o llegaba un poquito más de abundancia, un poquito más de dinero a mi vida. Eso empezó a suceder
Y yo estoy convencido de que el precepto de que para que algo llegue nuevo a tu vida, algo se tiene que ir antes. Ok. Y eso también aplica para el dinero. O sea, Ok. el dinero es, si fuera esto un flujo, un río, si tú al río lo tapas, deja de fluir. Y eso quiere decir que, pues, no more río. O sea, suéltalo. O sea, que vaya. Un día no lo tenías, mañana, si no lo tienes, ese billete Ok. que lo tienes en la mano no te va a pasar Sin nada. despilfarrar, me imagino, Por ¿no? supuesto, hay una línea delgada en esto, ¿no? A ver, también hay, digo, esto ya es un poquito más profundo, pero el tema de la generosidad, de la caridad, empieza en tu casa. Ok. O sea, no quieras ir por allí de filántropo si en tu casa faltan cosas. Ok. Y esto es básico, ¿no? O sea, esto es básico, por lo menos en mi código moral de cómo convivir con el dinero. O sea, yo no podría pensar en hacer una labor de caridad, por ejemplo, no sé, regalar un juguete ahorita que va a ser Navidad. Sí. Regalar un juguete, si en mi caso hubiera un niño que no sé si va a tener un juguete en Claro. Navidad. Es una cosa Claro. elemental, pero el ego juega un juego muy interesante ahí. Hay gente que le gusta, antes eran los aplausos, ahora son los likes. Ok. Hay gente que le gusta mucho eso y que a veces por ir a perseguir eso descuidas lo más elemental, pues. Bien. Hay que ordenarse, yo, en mi opinión, o yo así vivo, ¿no? Si en mi casa o en la casa de mi mamá, en su momento, faltaba algo, yo ni se me ocurría, pues, andar pensando en ir a otro lado a atender otra necesidad si en mi casa había eso primero. Y dar con alegría es el camino, pues. Ok. Dar con alegría. Si tú das, porque hay obligadamente y sin el convencimiento, o das con dolor o das con enojo, caray, mejor, casi te digo, mejor ni des. O sea, tu corazón no está listo para eso, pues. Pero si eres capaz de dar con alegría, yo te aseguro que alguien más a ti también te va a ver igual, pues. Ya. O la vida misma te va a ver igual. O sea, quieres que la vida te sonría, tú dale un poquito de esas sonrisas a alguien más. Es casi gratis. Oye, por ahí leía de donde decía, pues da una décima parte, ¿no? Y decía, es que si ganas 10,000 pesos, te toca dar 1,000. Pero si das 2,000, el universo dice, me dio el 20, no me dio el 10. Yo le debo ahora. No Fíjate sé si que has escuchado una teoría de este tipo. hay mil explicaciones, algunas religiosas, algunas de otro tipo, que se meten a ver cuánto sí, cuánto no. Yo estoy convencido de esto. El universo no te hace cuentas, no te lleva una contabilidad. Ok. O Dios no te lleva una contabilidad a ti. Ok. Oye, ya te vi que te entraron 10,000, me Ajá. debes 1,000. No le debes, Dios es infinito, Dios creó todo, Dios tiene Ajá. todo. O sea, Dios no se agüita si no le pagas. Ok. Es lo que hay en tu... Es como vibra tu corazón Ajá. cuando sueltas algo. Ok. O sea, si tú sueltas con alegría y no, si ganas 10,000 y alguien te dice que es el 10% de lo que tienes que dar, pero sacas cuentas y nomás puedes dar 500 o 200. Claro. Pero si esos los das con alegría, valen como si fueran los 1,000 o 2,000, pues. Claro. Y si es al revés también. Si tú puedes dar de tus 10,000, puedes dar 2,000 porque te sobran, pero te duele. O juzgas, es que a este no se lo merece porque quién sabe qué va a hacer con el dinero. Caray, el mérito que tiene el poder de darlo probablemente no sea tanto mérito si lo das pensando, a este sí merece, este no merece. Porque si tú tuvieras la vista panorámica que tiene Dios, dirías, entre ese y tú no hay distinción, porque yo los creé a todos iguales. Ok, mira. Entonces, si tú como creado mío emites un juicio de que ese no merece, yo como Dios, yo veo que tú le estás diciendo a uno igual que tú, ese no merece. O sea, que es como si tú te estuvieras diciendo a ti mismo. Ya. Y entonces el camino es dar con alegría. Dar con alegría. Oye, Matiz, y dos preguntas más. Sé que has estudiado judaísmo, conoces bien de cristianismo, de catolicismo, y sé que tienes confianza en ciertos rezos, ¿no? Para, pues, potencializar nuestro día, o salmos incluso, ¿no? Que los salmos están en muchas religiones. ¿Cuál nos recomiendas aquí al chile, tomate y cebolla? Que pudiéramos dedicarle un tiempo, una meditación y que pudiera hacer una diferencia en nuestras vidas desde tu experiencia. Bueno, lo primero, al respecto de las religiones que mencionaste,
Yo la verdad que no me considero experto en ninguna. Ok, He tenido acercamientos con la Cábala, que es claro. la parte esotérica del Antiguo Testamento. Del judaísmo, ¿no? Y que si hay alguien si hay una religión que estudia Cábala, son los judíos, pero Ok. no todos los judíos estudian Cábala. Ok, Y no solo los judíos estudian Cábala. Ok, O sea, no tienes que claro. ser judío para estudiar Para Cábala. estudiar la ¿no? Cábala. Ok. Y al respecto del catolicismo y del cristianismo, pues la verdad que conozco relativamente poco. Diría que conozco lo que la gran mayoría de los mexicanos puede conocer. Ok, bien. Me he aproximado un poquito más recientemente al tema del cristianismo, como sabes. Pero, bueno, ¿qué recomendación te podría yo hacer? Híjole, solo porque me lo preguntas, pero si hay un salmo que a mí me gusta un chorro, es el 145. Muy bien. Tiene ahí varios elementos que a lo mejor da para hacer todo un podcast completo de ello. Ah, ¿a poco? Mira. Tiene Ok. muchas cosas muy interesantes. Dinos uno o dos. Pues bueno, el primero es que el número 145 suma 10 Ajá. y la cifra 10, 1 más 0, es 1. Sí. Y como sabes, escrito en el Antiguo Testamento Sí. que el patriarca Abraham dice, Yom Echad, Dios es uno. Ok. El primer monoteísta de la historia es Abraham, ¿no? Claro. Entonces, es una curiosidad del Salmo 145, Bien. que si sumas las cifras da 1. Ok. Pero hay un montón de Pues detalles. tienes un beneficio porque digo, qué padre que sume uno, te van a decir, Es pero... conectar con la idea de que si Dios es una cosa, Ajá. yo soy un pedazo de esa cosa que es Dios, Ok. pero tú eres otro pedazo, Ya. y esta sí ya lo es. Ya. O sea, todo lo que existe en el universo no puede existir Dios en un lugar y lo que existe en el universo en otro lugar. Claro. Si es infinito, si está en todos lados, si creó todo lo que existe, todo lo creado es Dios, Excelente. visto desde el prisma humano. Bien. Y vamos a cerrar con una pregunta. Como tú sabes, los podcasts siempre cierran con una pregunta, pues, llamando a una enseñanza, a compartir algo por ahí. Hay quien dice si pudieras escribir un mensaje en el cielo para todos. Yo mi pregunta ante los invitados que hemos tenido y que vamos a tener, les pregunto, y te pido que elabores un poquito, no fue suerte, fue... Dios. Y está bien trillada la respuesta de Dios, seguramente. Es muy diferente visto desde la perspectiva a quien le preguntes. Yo encontré un camino espiritual a través de muchos amigos, muchas personas que me aproximaron la Biblia y la empecé a poner a prueba. Desde casi como si fuera escéptico. Ok. Entonces, cuando yo digo que fue Dios, no fue Dios desde un punto de vista religioso ni que un día me iluminé y sentí un espíritu y tal. No, como si fuera una máquina, mecánicamente. Fue Dios funcionando. Pon a prueba esto, haz esto otro. Emocionalmente trabaja de ciertas maneras para que las cosas cambien. ¿Por qué? Porque nada de lo que te pasa en la vida es por azar. Si te está pasando, lo que sea que te esté pasando, todas las cosas, y a esto me refiero con, si te golpeaste el dedo meñique con el mueble, la cantidad exacta de dinero que hay en tu cuenta de banco, el momento en el que te dieron una buena o una mala noticia, todas esas cosas te están pasando para que tú aprendas algo. Y puedes aprender desde el dolor o desde el placer. Puedes aprender desde las dos. Ok. La vida te enseña de tal o de cual manera según cuánto ego le pones al aprendizaje. Ok. Primero te va a enseñar desde el placer, pero si el ego se impuso en tu aprendizaje, te va a enseñar desde el dolor. Y nadie estamos exentos del dolor porque todos tenemos un grado de ego. Claro. Hay que verlo y hay que abrazarlo y luego hay que dejarlo. Se dice fácil, ¿no? No, la verdad que ha sido un espacio donde hemos tocado muchos temas, ¿no? Sí. Ha sido muy variado, pues ha sido chile, tomate y cebolla definitivamente. Muy agradecido que nos hayas acompañado. No, gracias a ti. Auguramos un futuro muy bonito, con mucho éxito, con una familia muy bonita, Muchas con puras cosas buenas. Muchas gracias, Así Jesús. sea. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, quiero agradecer también al equipo de Pikwise, con quien estamos haciendo este podcast. Lo pueden visitar en su página de Instagram. La verdad que, como podrán ver en estos espacios de excelente calidad, todo lo que hacen, gracias por el apoyo.
Dios los bendiga y nos vemos próximamente de nuevo en chile, tomate y cebolla. Muy bien.